la psique humana es una facultad del ser humano que todo mundo lo tenemos, todo mundo nacemos con ella, se llama percepción extrasensorial. Cuando estudias psicología entiendes y comprendes un poco más allá del psique humano, pero la ciencia empieza a ponerte barreras, o sea, te dice, ok, hasta aquí llegas. La explicación puede ser una esquizofrenia, una bipolaridad y cosas ya un poco más de diagnosis clínico, ¿no? Uh-huh. Pero hay personas allá afuera, personas que nos están escuchando, que pueden tener esta percepción y que no están esquizofrénicos ni nada. De ahí entra entonces la paradoja entre si hay una realidad sui generis uh-huh. o si es una realidad palpable. No solamente estos personajes de ciencia, sino también hay muchísimos. Tomás Alva Edison es uno de los precursores de la investigación paranormal, uh-huh. hablándose de un inventor, ¿no? Siempre hay gente de ciencia, la SPR, la Society of Psychical Research, que es un primer instituto, vamos a llamarlo así, de detección, logística, desarrollo, clasificación de fenómenos paranormales, bajo la psique del ser humano. Yo siempre lo explico de esta manera, todos cada uno de nosotros tenemos algo sensitivo en nosotros. Por X o por Y, no tienes una explicación racional del hecho. Pero no estás enrolado en explicarlo. O sea, por ejemplo, a ustedes les puede pasar algo y ustedes pueden decir, bueno, que fue mi imaginación, es lo primero que sale, ¿no? Porque efectivamente el cerebro no entra una cabalidad en ese momento para explicar eso. Nosotros, la diferencia con nosotros es que los investigadores abocamos una investigación a fondo para saber que evidentemente hay algo ahí y que puede ser explicado a nivel sobrenatural. Uh-huh. Para mí es un honor estar con Antonio Zamudio, una persona que lleva años investigando fenómenos paranormales, una persona exitosa con los agentes de negro. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Actualmente tienes una investigación en puerta que es el próximo... El 8 de diciembre, ¿no? Antonio, muchísimas gracias por la invitación, gracias, también es mutuo la admiración, amigo, y gran escritor de grandes libros. Lo que sí te puedo decir es que ya nosotros estamos haciendo una experimentación que nosotros hemos determinado es tour insólito. Uh-huh. Muchas veces la gente nos dice, es un evento para hacer dinero. No es tanto como tal, es un evento para recaudar fondos, sí, pero la diferencia es que nosotros llevamos a la gente a los lugares más embrujados de la Ciudad de México y hacemos investigación. Me dicen, ¿cuál es la última investigación? Es que no dejo de investigar, ¿no? O sea, siempre hay algo. El último caso que tuvimos es el poltergeist de la Narvarte, un caso muy impresionante. Yo te puedo decir que de esos materiales que cada 5, 6 u 8 años no tenemos, tan contundentes, tan reales, que empiezas a buscar la explicación y no la encuentras. Ahorita estamos en eso, caso 2017-2018 del poltergeist de la Narvarte, y ahorita otro caso que es muy similar, que apenas hace como 2 semanas nos contactó este chico, se llama Leopoldo, vive en una iglesia, guarecido en la iglesia, es un tipo profesional, el cual se dedica a totalmente la medicina, es un hombre de ciencia y le están ocurriendo cosas muy similares al poltergeist de la Narvarte. Está interviniendo la iglesia, está interviniendo el episcopado mexicano con este caso, y pues bueno, es uno de los que tenemos de último momento, que estamos tratando de discernir si es real o no es real, ¿no? Muy bien, ¿y te da miedo todavía hacer este tipo de cosas o nunca has sentido miedo a investigar? Yo creo que el miedo es parte fundamental del ser humano, ¿no? Al final del día nosotros como investigadores podría ser que controlemos hasta cierto punto ese miedo, pero si no nos daría esa sensación, yo creo que no encontraríamos un gusto por este trabajo, no es adrenalina pura para nosotros. La diferencia es que a raíz, por ejemplo, de el chico de la Narvarte, como el chico nuevo que es Leopoldo, pues ellos no tienen esta capacidad o no están preparados para este tipo de situaciones, y por ende entra el miedo que se transforma en pánico, ¿no?
para nosotros los investigadores es parte del rush, es parte de la sensación y de la emoción. Ok. Te recuerdo mucho, bueno, las mesas de Adame, donde estabas compartiendo mesa con Héctor Chavarría, con varios exponentes de estos temas. ¿Y cuál fue la investigación más fuerte que presentaste en estas mesas de Adame? Para mí, la investigación más grande, por cuestiones también de censura, por así decirlo, hasta cierto punto, fue el caso que nos encontramos con la hostia que sangró en la Ciudad de México. Es un caso que algunos ya lo han investigado, otros han hecho como realización documental un poco superficial, pero nosotros teníamos un especial en Puebla, que era justamente ahí es donde Alfredo Adame nos autodenomina, nos denomina, autodenominación ya va después, pero nos denomina como los hombres de negro. Recuerdo ese programa especial para Puebla, que nos dice el productor: si ustedes no traen ningún caso relacionado a los milagros, sacro y demás, no participan, ¿no? Entonces recuerdo que ya había visto yo este caso de la hostia que sangró desde niño. Mi hermano tuvo una salida creo de secundaria, y fue en esa iglesia, fue la iglesia anterior, donde ahorita ya no está en esa iglesia porque está excomulgada por la misma. Okay. Pero recuerdo yo de niño que veía estas fotografías de una hostia sangrante, y le dije en ese entonces al que era mi compañero Luis Cortés, le dije: oye, ¿sabes qué? Vamos a investigar el caso de la hostia que sangró. Pero nosotros teníamos escasamente 2 semanas para nosotros presentar el caso. Pues en 2 semanas recabamos todo el material, nos entrevistamos con Camargo Melo, que era prácticamente el obispo de esa iglesia, que ya está separada de la iglesia católica, y el vicario Tarcisio Mote, y empezamos a buscar. Nos dieron como una pila de libros de este grueso, y ahí nos tienes estudiando y recabando información. Entrevistamos a personas que ya habían fallecido, en el sentido, pero ojo, no entrevistamos al fallecido, sino la línea directa o linaje de los sobrevivientes de esas personas, que empezamos a armar el rompecabezas tan grande que esto tenía, porque había documentos oficiados por el episcopado, había documentos oficiados por un laboratorio y cosas así, que decías, tienen todos los fundamentos para determinarse que es un posible caso de un milagro. 2 semanas construimos el caso, y literal, como si fuéramos abogados, lo expusimos. Cuando lo exponemos, ese caso fue un giro rotundo en la carrera de los hombres de negro, porque todo el mundo llevó la Virgen del Jabón, la Virgen del Metro, la Virgen del Árbol, cosas muy, muy, muy a la usanza de la creencia de las personas. Nosotros llevamos un caso contundente. Recuerdo que cuando nos dan el paso a nosotros, fue casi el último caso. El padre José de Jesús Aguilar fue el primero que dijo: eso es un fraude, ¿no? Sí. Y de ahí se arrancó, imagínate, la controversia. Y nosotros traíamos documentos oficiales del episcopado, donde no eran debatibles, porque ellos habían incluso firmados por Juan Pablo II. O sea, eso yo creo, para mí, en Viva la Mañana, porque tenemos otros casos, pero en Viva la Mañana es el más fuerte, más controversial. Okay. Tan así que llegamos a picarle la cresta a gente muy arriba. Háblese del que se dio al fuga hace poco, ¿no? Entonces, y recuerdo que incluso nos querían vetar de Televisa. O sea, a grados de ese tipo, ¿no? Y nosotros siguiendo escarbando, y la producción, en este caso de Alfredo Adame, Jaime Casillas y Juan Camarillo, nos dijeron: síganle, porque un caso, imagínate, en un estado totalmente laico que es Puebla, donde está lleno de iglesias, donde está lleno de representantes de la misma, a hacer mención de esto, y la gente hablaba y decía: es que yo me casé en esa iglesia y estoy excomulgado, ¿o cómo? Entonces, ¿qué te la controversia? Claro. Yo creo que fue el mejor, que hasta amenazas hubo, pero ya es un tema que no puedo platicar. Okay. Y por último, ¿cómo ves ahora la investigación en nuestro país? Son pocos los investigadores, o somos pocos los investigadores, pero después de tantos años que te has dedicado a esto, ¿cómo ves la investigación en México? Yo creo que nosotros, que somos de la vieja escuela, creo que ya
en nosotros está que dejemos el legado de esa escuela de investigación. Creo que se ha perdido y creo que se está perdiendo. ¿Por qué? Por el hecho de que hay muchas exploraciones urbanas, hay mucho el rollo de la aventura, de la casita del terror, está muy tergiversada ya la versión, ya no hay documentación. Nosotros, por ejemplo, a Mezcua, a tu servidor, pues nos documentamos, o sea, al final del día estudiamos una carrera, luego nos guiamos por otra carrera, luego nos documentamos en cierta manera, en distintas formas, nos aventamos libros, o sea, digo, al final del día no es algo que lo buscas en internet y lo encuentras. Creo que en ese sentido ha cambiado bastante y se está perdiendo. Yo le hago una invitación a toda la gente que le guste este tema. Lo primero que me preguntan es ¿qué hago? ¿Cómo le hago para hacer este tipo de trabajo? Y yo les digo a todos, tienes que estudiarle, chavo. O sea, no hay de otra. Tienes que fundamentarte cultural, académicamente, para poder realizar una posible teoría. No es agarrar tu cámara y irte a los lugares más oscuros y empezar con la aventura. Eso está padre, nosotros lo hicimos como aventura. Pero ¿cómo fundamentas lo que estás viviendo? Con el estudio. Creo que se está perdiendo. Muchísimas gracias por la entrevista. No, hombre, gracias a ti, Amezcua, y te mando un gran abrazo y felicidades por esos 29 libros, que creo que vas por más. Muchas gracias.